Continuamos la agenda de ESG Spain. Antes hemos hablado del contexto geopolítico, hemos hablado de la importancia de tener una buena estrategia de sostenibilidad y ahora vamos a hablar de gobernanza. Y yo creo que si algo nos ha quedado claro de todo lo que nos ha precedido, Soledad, es que vivimos en un momento de máxima incertidumbre, ¿no? O como llamáis en el ramo financiero, volatilidad, ¿no? Y volatilidad e incertidumbre no significa solamente que no sabemos lo que va a pasar, eso no lo sabemos nunca, significa que cualquier cosa podría llegar a pasar, ¿no? Que los fenómenos extremos tienen más probabilidad de ocurrencia y, por lo tanto, una buena gobernanza tiene que ser prepararnos para todo lo que tenga que venir, ¿no? Hace 10 años fundamos nuestro clúster de transparencia y gobernanza y acuñamos un término que era el de la gobernanza con G mayúscula, ¿no? En oposición a la G minúscula, ¿no? Esa visión más cortoplacista de maximizar valor y reducir riesgo, ¿no? Y lo que decíamos es que no se trataba de eliminar esa gobernanza, sino complementarla, ¿no? Precisamente si tenemos en cuenta los impactos que generamos, ¿no? Podemos maximizar nuestra contribución positiva a la sociedad y reducir los riesgos. De manera que las organizaciones y las entidades ya no somos un sumatorio de transacciones, sino que somos los operadores de un ecosistema de grupos de interés. Cuanto mayor valor generemos a nuestro ecosistema, más vale nuestra empresa o nuestra entidad financiera. Y precisamente para hablar de gobernanza y sistemas, o gobernanza y ecosistemas, tenemos a la subgobernadora. Es un lujo tenerte, ¿no? Tenerte con nosotros. Soledad, bienvenida a ESG Spain. Me gustaría hacer nuestras unas frases tuyas, para empezar, ¿no? Una vez dijiste que sin sostenibilidad no hay estabilidad financiera, ¿no? Y desde luego es algo que parece fácil, pero es complejo, ¿no? En otra ocasión, hablando de acción climática, dijiste, ¿no?, que el coste de la inacción era superior, ¿no?, a lo que teníamos que invertir, como antes nos comentaban los compañeros. Cuéntanos cómo se pasa de esa narrativa, que todos los que estamos en esta sala compartimos, a esa labor de supervisión, ¿no?, a esa labor dura, ¿no?, del mandato de un banco central. ¿Cómo se hace eso, no? Vale, bueno. Vamos a empezar por la inacción. Efectivamente, yo digo eso, bueno, pero es que no lo digo yo, lo dice mucha gente. O sea, todos los estudios que hay, sabemos que el cambio climático y la transición hacia una economía sostenible conlleva riesgos. Y entonces, en todos, siempre que se estudia ese tipo de cosas, pues lo que se deduce es que la no acción tiene mucho más costes económicos y sociales que la acción. Y la transición es verdad que también tiene coste y tiene riesgos, pero son mucho menores que la no acción. Hablando de riesgos, pues estos riesgos climáticos y de transición sabemos con certeza que van a ocurrir. No sabemos muy bien cuándo, o sea que se van a materializar. Pero estos serán más graves si no se actúa. O si se actúa de forma abrupta. Y, por ejemplo, el NGFS, la Network for Greening the Financial System, que elabora escenarios y tiene en cuenta varios escenarios de largo plazo, pues ya en 2024 me parece que publicó en sus escenarios de largo plazo, calculaba que si seguimos como estamos, políticas tal cual ahora, que vamos un poco mal, pues el coste para 2050 en el PIB sería del 15%, mientras que si se actúa y se llega al objetivo de net cero en 2050, el coste en términos de PIB sería del 7%, es decir, mucho menor. El 7% porque, de nuevo, van a pasar cosas y vemos que están pasando. O sea, vemos que están pasando, vemos los costes, por ejemplo, de la no acción, pues, por ejemplo, con relación a los incendios que ha habido este verano, pues si se hubiera actuado más en adaptación, pues quizás el coste final hubiera sido menor. Entonces ahora vamos a la segunda parte de tu pregunta con relación qué es lo que hace un banco central y la supervisión, cómo hace que las entidades entren por aquí. Bueno, a ver, ya llevamos unos años. Es verdad que, o sea, los bancos centrales y los supervisores en general no empezaron a hablar de estos temas o no empezaron a tenerlos en cuenta hasta pasado 2015. Y, o sea, no somos los primeros en llegar para nada. Si repasamos, por ejemplo, muchísimos discursos de gobernadores entre 2015 y 2020, te puedo decir, siempre decían que todas estas cosas eran una cosa
política del gobierno y sobre todo de la política impositiva. Es verdad que los gobiernos tienen tienen más herramientas, porque además tienen la legitimidad, porque han sido elegidos democráticamente, tienen la legitimidad para hacerlo y las herramientas. Pero eso no quiere decir, porque aquí, como se ha dicho en la mesa anterior, todos tenemos que hacer algo. Y los bancos centrales también lo tienen que hacer. Bueno, pues como decía, no somos los primeros en llegar, pero yo creo que ahí en la llegada de los bancos centrales y los supervisores en generales, yo marcaría dos hitos. Uno fue un discurso que hizo el gobernador entonces del Banco de Inglaterra, McCartney, ahora primer ministro de Canadá, en el que explicaba que esto conllevaba riesgos financieros para las entidades. Y luego la creación del NGFS, el Network for Greening the Financial System, que se creó a finales de 2017 y ha tenido un papel muy activo, muy activo en concienciar a los bancos centrales y a los supervisores en general sobre estos temas. Y a su vez, bueno, pues además luego por su parte las entidades han ido avanzando porque, por ejemplo, una encuesta que se hizo en 2018 por parte del Banco de España a las entidades, todos estos temas las entidades financieras lo tenían no en su gobernanza normal, no en su business normal, lo tenían en la parte de responsabilidad social corporativa y somos muy éticos, somos muy nice, lo tenemos aquí en responsabilidad social corporativa, pero no estaba metido en el negocio, no estaba. Entonces se ha ido avanzando mucho en este tema. El NGFS, como digo, ha sido un gran impulsor. Ya en 2020 publicó unas guías para los supervisores donde daba pautas generales de cómo se podía tener estos temas en cuenta en la supervisión prudencial. Luego también el BCE ya desde 2020 lo incorporó como en sus expectativas supervisoras. A su vez el Banco de España, para las entidades no significativas también, quizás siempre con unos requisitos de supervisores más ligeros, porque para entidades no significativas, por lo tanto para entidades más pequeñas, y todas las expectativas supervisoras del BCE que establecían 13 puntos, muchos de ellos relacionados con la gobernanza. O sea, hay un elemento importantísimo y que estos elementos, los riesgos que suponen los riesgos climáticos y medioambientales y de transición y las oportunidades, porque también, como sabemos, la transición, antes se ha dicho, ¿no? Pues que la transición necesita mucha inversión, por lo cual necesita financiación, con lo cual ahí tenemos que meter al sistema financiero para que cumpla su papel de canalizador desde el ahorro hacia la inversión real que se necesita, ¿no? Pues meter todos estos elementos dentro de la decisión de los consejos de administración, o sea, de la cúpula del banco, e imbuirlo en el negocio habitual del banco y tenerlo como un riesgo que hay que gestionar igual que se gestionan los demás riesgos, porque al final estos riesgos lo que repercuten son los riesgos que conocemos todos de las entidades financieras, pues repercuten en el riesgo de crédito, en el riesgo de cartera, en el riesgo operativo, etcétera, etcétera. O sea que al final entra dentro de todos los riesgos, con lo cual debe de tener estar imbuido en la gestión general de riesgos y oportunidades. Pero sobre todo, luego también establecen las expectativas supervisoras que tiene que tener una gobernanza, un elemento de gobernanza, es decir, tiene que haber como alguien, o sea, un equipo responsable de todo este tipo de cosas para que cumpla una función transversal y que esté imbuido en el negocio conjunto de las entidades. Desde entonces se ha avanzado muchísimo, Se ha avanzado mucho, el BCE y el Banco de España también, pues han hecho de todo, se han hecho stress test, se han hecho revisiones temáticas, se han hecho inspecciones in situ, se han hecho evaluaciones de cómo se está reportando todo este tipo de riesgos. En general, se avanza mucho de forma progresiva, o sea, no todo empezó a la vez y además se entiende que estas expectativas supervisoras tampoco se podían cumplir de momento cero, porque además hay que entender que para algunas de las cosas no es nada fácil, porque necesitas información y la información es escasa, o sea, no vale porque
por ejemplo, para valorar los riesgos, etcétera, etcétera, tú no tienes, como en otro tipo de cosas, que tienes una historia. En esto no hay tanta historia. Entonces, los elementos de valoración, los elementos de creación de escenarios, los elementos de stress test, ahí hay unos elementos cuantitativos en esa parte que son bastante más complicados que en otros aspectos que llevan los bancos. Pero se ha ido avanzando de forma progresiva, como decía, con un enfoque también progresivo, gradual, en el sentido de que, como decía, que no se puede pedir a las entidades que tengan todo en el momento cero. Se ha ido revisando las expectativas supervisoras, se ha ido poniendo más importancia, se van revisando más cosas de una forma gradual. Se está incluido en el SREP, en la evaluación supervisora, aunque todavía no, hoy por hoy, esa evaluación no requiere sí que se hacen recomendaciones, pero no requiere, o sea, no te ponen más requisitos de capital por cómo estés en esos aspectos hoy por hoy. Y a su vez, la parte regulatoria también ha acompañado con la revisión con la CRD 6, que también impone obligaciones de gobernanza, de reporting, de elaboración de planes de transición a las entidades. Y bueno, pues como digo, en la supervisión esto va ya entrando en el día a día de la supervisión. O sea, ha ido de forma gradual, ahora está... a partir de ahora en adelante se mirarán más lo que son los planes de transición que las entidades tienen que elaborar, pero entra ya en el día a día de la supervisión normal, con ímpetu. Por cierto, se me ha olvidado antes darte las gracias por la invitación. Por supuesto. Y que tenía que haber empezado por ahí. Pero no, en absoluto, en absoluto. Y que además me alegra mucho ver una audiencia tan completa, de verdad, y la mesa anterior, que como que hay entusiasmo, y eso la verdad es que también a la vez, por otra parte, te llena también de esperanza, ¿no? Porque la verdad es que corren tiempos que en algunos de estos aspectos pues no son... no están los vientos a favor, ¿no? De como que hay una tendencia en alguna manera un poco hacia... Bueno, por ejemplo, con relación al NGFS, pues Estados Unidos, que era miembro, lo que pasa es que no pasa nada. Estados Unidos, que era miembro desde 2019, es decir, desde que dejó Trump de ser presidente en su primer mandato. En su primer mandato, se hicieron miembros. Y ahora lo han dejado otra vez a bombo y platillo, pero la verdad es que yo, por ejemplo, desde entonces he estado hace 2 semanas en una reunión, un plenario del NGFS, y seguimos con el mismo impulso. Es más, ha habido más miembros, que somos muchos ya, somos 149. Ha habido últimamente, después, nadie ha seguido el paso de Estados Unidos. Seguimos en ese proceso. Sigue avanzando un poco, pero sí que hay un poquito de enfriamiento en algún organismo internacional, no así ya como digo en el NGFS, porque yo vi impulso y ganas, y aquí también lo veo. Y entonces... Aquí en España, de hecho, una cosa que nos muestra que esto está funcionando ha sido la velocidad de respuesta en la DANA, ¿no? Cuando el Banco de España salió rápidamente a cuantificar, ¿no? La exposición crediticia, ¿no? Bueno, eso es una cosa millones, que hay que hacer, y además ahí es un buen ejemplo de cómo se ven los riesgos, ¿no? Claro. Los riesgos que estas cosas, por ejemplo, la exposición era de 20 y tantos mil millones en créditos. Eso ¿no? es. No quiere decir la exposición, que luego no se materializa, afortunadamente. Luego había todas las entidades, prácticamente todas, las entidades españolas tenían algún tipo de exposición, lo que pasa que estaba más concentrado en entidades locales, que algunas tenían una exposición alta. Lo que pasa que, bueno, con las medidas que se hicieron, ¿no? Y por ejemplo, también con la suerte que tenemos de contar con el consorcio, ¿no? Pues, más las medidas que se hicieron, la verdad es que no se ha visto un elevado aumento de la... Se ha aumentado un poco, pero no ha aumentado significativamente la morosidad en esa área, o sea, en esas zonas. Con lo cual, bueno, pues... Pero requiere eso, de que sepas cuál es tu exposición, que las entidades sepan de cómo tienen que cubrir esos riesgos, y nosotros también, supervisores también, saber lo mismo. O nosotros
banco central siguiendo la economía, hay que saber lo mismo. Ahora nos toca hacer lo mismo un poco, aunque es un caso un poquito distinto. Por ejemplo, en términos de estos de exposición, el caso de los incendios salvajes, porque bueno, el área es mucho más dispersa y luego ha cogido mucha área pues que no tiene mucha población. Claro. España, entonces la exposición, pero bueno, eso, claro, lo digo en general. Es un aviso, ¿no? Es un aviso. No, lo digo en general, pero luego hay algunas zonas más locales que verles a contar esto que te estoy diciendo. Oye, que es que a mí me afecta pues al turismo, a la ganadería, etcétera, etcétera. Eso tiene también efectos económicos. Totalmente. Y hay que ver, pues eso, que es que hay que estar preparados, hay que adaptarse lo más posible para lo que porque nos va a venir más. Nos va a venir. Por lo tanto, hemos avanzado mucho, pero quedan cosas por hacer, porque entre otras cosas, una de las innovaciones de tu mandato ha sido la creación de una oficina ESG en el Banco de España, algo que no tenía ningún precedente, además con Juan Carlos del Riu, un viejo colega del mundo de las finanzas sostenibles. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo, ¿no? ¿Para qué creamos la oficina y cuáles son los próximos pasos? Antes hablábamos de un banco central y estos temas, ¿no? Pues la verdad es que en un banco central hay que hacer muchísimas cosas de este tema. Por ejemplo, tú antes has hablado, vamos a presentar esta ponencia de la estabilidad financiera. Estos riesgos indudablemente pueden afectar a la estabilidad financiera. O sea, imagínate que estos riesgos que hemos hablado de la DANA, pues que con esa exposición luego se materializa, pues te puede dar lugar a un problema de estabilidad financiera en área concreta. Y eso, bueno, eso es un ejemplo, pero bueno, en general los riesgos tanto de climáticos como de transición te pueden conllevar elementos de estabilidad financiera. Estabilidad financiera, pues la tenemos que seguir, tenemos que valorarlo, tenemos que, en alguna medida, si hay que hacer alguna medida macroprudencial también, pues habría que hacerla, etcétera. Luego está la parte de economía, tenemos que saber los efectos. Por ejemplo, me decías lo de la DANA. Sí, en el momento cero nos pusimos a calcular cuál sería el efecto económico de esto y ahora lo estamos haciendo con lo de los incendios desde el momento cero. O sea, entonces la parte de economía también tiene que estar involucrada. Ahí estamos haciendo, hay estudios, la verdad que muy curiosos, ¿no? Bueno, aparte de la DANA, que ya se están haciendo estudios de cómo está repercutiendo en el crédito, etcétera, etcétera, cómo se está renovando, cómo se está tal. Pues también, por ejemplo, hablando de los incendios, también ya tenemos un estudio en el que se habla de cómo, no te estoy hablando de la oficina, te estoy hablando del estudio, pero ahora iré a la oficina, de cómo, por ejemplo, en un área que ha sido afectada por un fuego salvaje, por un fuego grande, cómo reaccionan luego las entidades financieras con relación al crédito, cómo se recupera el crédito, cómo se financia. Bueno, pues entonces se ve que, por ejemplo, las entidades locales más pequeñas, con un mejor conocimiento de la zona y que por lo tanto saben valorar si eso puede seguir adelante o no, tienen un conocimiento mucho más, porque pues, las entidades grandes tienen en ese sentido un menor conocimiento quizás, en otros lo tienen mucho más. Pero no se conocen al vecino, que no. Entonces tienen sus reglas y las aplican. Bueno, pues que el crédito se recuperaba antes con las entidades pequeñas. Tenemos otro estudio que es muy bonito, que es, por ejemplo, este no es tan de cambio climático, es de degradación de la naturaleza, de cómo la degradación del Mar Menor afectaba al valor de las propiedades colindantes. Sí, precisamente utilizamos ese estudio precisamente porque una de las cosas que nos piden a los profesionales de la sostenibilidad es cuantificar los efectos financieros, ¿no? de los fenómenos extremos. Me piden brevedad porque tenemos que pasar a la siguiente fase, pero si nos puedes apuntar a... Bueno, a ver, lo de la oficina. La oficina, sí. O sea, teníamos economía, bueno, hemos hablado de supervisión, economía, estabilidad financiera, el propio edificio, la fabricación de billetes, por su parte, que también tiene que cumplir unos requisitos. O sea, somos fábrica también, somos industria. La gestión de nuestra cartera con criterios de sostenibilidad. La valoración de colateral también con relación a esos temas. En fin, todo, o sea que al final, bueno, estadística para recopilación de datos e información. Somos todo el banco involucrado en esto, para coordinar esa función, para impulsarla, para fomentarla, para tener todos una misma voz, pues es para lo que se ha creado esta oficina, que existe también en otros bancos centrales. Sí, hay numerosos, el Banco de Inglaterra, el BCE, el Banco de Holanda, el Banco de Italia, el Banco de Francia. O sea, sí que lo tenemos más o menos todo, porque los vemos que es una cosa necesaria de coordinar, luego de relaciones hacia afuera,
del Banco Central con relación a este tema, de, por ejemplo, organización de una cosa que tiene mucho éxito, que se llaman los viernes verdes, que cuando tratamos, que es para tener relación con el mundo externo y con los stakeholders, ¿no? Y con las personas que están involucradas en estos temas y que tienen parte, pues se organizan los viernes verdes, que la verdad que tienen... que suelen ser temáticos. Es un éxito muy recomendable para todo el mundo porque... sí. Pero es que además hemos empezado a hacerlos no solo en Madrid, porque hay vida más allá de Madrid. Entonces, hemos hecho uno en Barcelona, ahora vamos a hacer el día 26, tenemos uno en Zaragoza. Fantástico. Y entonces vamos a aprovechar la red de sucursales que tenemos para impulsar. Bueno, Soledad, yo creo que tenemos que ir. Los regidores me están... pero desde luego es un lujo contar contigo y saber que nuestra estabilidad financiera está en buenas manos porque tenéis en cuenta la sostenibilidad. Así que vamos a despedir a Soledad con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Soledad.